Buenas tardes, amados estudiantes. Vamos a empezar esta clase mencionar lo siguiente, mencionar que lo que se hace en este curso, salvo las prácticas, va a quedar registrado en términos de lo que se requiere, de las pruebas, de los trabajos, queda registrado que inevitablemente, como digo, salvo las prácticas, porque las prácticas que son test que se realizan ante las lecturas, uno se anula, pero el resto no se anula, ¿ya? Entonces, si alguien no presenta apropiadamente el trabajo, no lo expone y no lo expone o no lo expone, simplemente hay una calificación cuyo valor es cero, que le va a obligar a que en su siguiente actuación evaluativa, haga un esfuerzo adicional para compensar esa baja nota. Entonces hay que, en primer lugar, yo vuelvo a repetir, que no resulte, digamos, cargoso para ustedes, que les vuelva a repetir que es necesario leer con cuidado la rúbrica. Yo he explicado las reglas que se deben dar, lo he explicado. De repente no todos han estado atentos, no han tenido el cuidado de tomarlo en cuenta hasta ahora, pero deben tener cuidado. Cuando se hace el trabajo de traducción, por ejemplo, hay uno, dos, tres o varios artículos que hay que traducir. Cada uno de ellos va en un archivo distinto, la traducción de ellos, en el mismo formato, que incluye todos los aspectos, todos los elementos que tiene dicho artículo, sean gráficos, cuadros, etc. Y entonces eso se hace un archivo cada uno independiente con un código que está consignado en una lista que yo les he publicado. Ese código, por cada artículo tiene un código determinado y usted coloca ese código y ahí en la rúbrica dice exactamente cómo se debe armar esa denominación. También el trabajo es la más importante, contiene la elaboración de un artículo, de un escrito, sobre el cual usted va a utilizar algo que ha encontrado en esa traducción, porque la traducción seguramente lo ha leído, lo tiene que leer, ver bien. Usted debe hacer un artículo en base a alguna de las temáticas o de varias temáticas que están dentro de esos artículos. Y escribir un artículo es simplemente describir brevemente algún aspecto resaltante, mencionar la importancia que tiene, en qué se puede aplicar, en qué se aplica, qué consideraciones se debe tener, cuánto ayuda al ejercicio profesional, personal, en fin, cómo ayudan las organizaciones, al mundo moderno, etcétera. El artículo se trata de escribir algo acerca de alguno de esos temas. Y eso es, digamos, importante, muy importante, lo más importante del artículo. También debe usted colocar, con la denominación que ahí mismo se indica en la rúbrica, un PowerPoint que va a servir para que usted exponga la temática que le ha tocado. Puede usted no explicar todo, para nada, referir nomás si uno explicarlo con detalle. Usted lo dice a la hora de la explicación. También usted ha generado un video. Vuelvo a repetir, el video es un componente de la entrega que lo que hace es mostrarle al profesor que usted es capaz, usted tiene la capacidad de hacer una exposición al mundo, a un auditorio amplio, diverso, totalmente heterogéneo en el mundo, sobre algunos de los temas que encontró ahí por 3 minutos, más o menos 5 o 10 segundos, no más, en la cual usted expone. Yo quiero ver lo que expone. No se trata de exponer al profesor ni a los demás compañeros, no se trata de hacer eso, no es parte de la explicación
que yo estoy requiriendo que me haga el tema, que lo debe hacer cuando esté en clase. Cuando esté en clase sí se dirige a mí para mostrarme que usted conoce sobre el tema que ha traducido. ¿Correcto? Lo sabe. Es más, yo le puedo hacer preguntas. Pero en ese video no es así. Solamente yo evalúo cuán capaz es usted de exponer formalmente, vestido formalmente, con mucha capacidad, mucha articulación verbal, puede usted explicar un tema del interés, tema que está justamente en los artículos que ha traducido, ¿ya? Y entonces ese video que usted va a preparar, dirigido al mundo entero, ese video, usted lo sube a YouTube, son 3 minutos. Y cuando usted lo sube a YouTube en la condición de público, lo que le va a hacer YouTube es decirle, esto se está grabando y está en esta dirección URL. ¿Ya? URL. En este URL. Usted lo copia y lo pega en un archivo texto, en un TXT, un archivo de, no sé cómo se llama, de sufijo TXT. Usted pega, nada más que pega eso, no pone su nombre, no pone nada, no pone carátula, nada. Solamente en un archivo texto coloca el URL del lugar que le indica a YouTube que está disponible su video en forma pública. ¿Está bien? Entonces, de esa manera se publica. Usted puede referirse a la hora que empieza a ser estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la carrera de sistemas, puede hacerlo. Eso, ningún problema, ¿no? Lo recomendable es que usted se presente, ¿no? Soy tal persona, digamos, ¿no? Bien, y voy a hablar, presentar este tema, ¿no? Bueno, entonces, si usted no cuelga y correctamente, con la denominación correcta, con el contenido correcto, eso que le toca hacer en Univirtual es como si usted no entrara al trabajo. Si presenta, pone ahí 1 o 2 archivos y no todos, igualito es. No lo presenta, tiene que poner todo lo que se requiere. Por eso, la debida consideración del tiempo que usted tiene para que no se le pase esa posibilidad, porque no hay, mil disculpas, no hay ninguna justificación en que no se haga. Si usted no pone eso en el Univirtual completo, yo no le hago exponer nada, porque es como si no hubiera presentado nada. Muy bien. Los trabajos que presenten respecto a las traducciones van a significar que de ahí yo haga preguntas para el examen parcial. Y hago preguntas del examen parcial solo de los trabajos que han sido calificados. ¿Ya? Los que no han sido puestos no tienen calificación. Los que no han presentado todo completo no tienen calificación. Por lo tanto, no van al examen parcial, solo lo que se exponga. Por eso es muy importante que el expositor haga su exposición en forma clara, en forma entendible, donde se enfatice las cosas que considera más importantes. ¿Ya? Para las lecturas, ya les he dicho, se lee el libro completo lo antes posible y luego se lee la parte que se indica en el cronograma que está en la rúbrica, se lee esa parte, calculando el tiempo para que sea muy próximo a cuando se tiene que dar el test. De tal manera que esté fresco en su cerebrito lo que ha leído para que el test lo pueda dar lo mejor posible. ¿Ya? A mí me interesa no que usted aprenda algo de ahí. Lo que a mí me interesa es que usted haya leído concentradamente. Por eso las preguntas son directamente lo que está en el texto.
Yo no les hago que interpreten, apliquen, razonen, deduzcan de eso que han leído. No pido eso. Lo único que pido es utilizar la parte más monce, más floja del cerebro, que es el tema de la memoria. También más volátil. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Y luego, desde ya, una vez que han resuelto el tema de la entrega del trabajo que se está haciendo en la traducción, ustedes busquen toda la información posible respecto al tema que les he dado. Y en rúbrica dice qué cosa, cómo se organiza y se debe tener el tema que les he dado. Lo que se busca es que usted explique alguna asociación relacionado a la ciencia, a la ingeniería, al pensamiento de sistemas respecto a ese tema, que puede ser una biografía y el aporte que el personaje da en estos campos, ¿ya? He vuelto a repetir para que no haya duda, dado que ya empezamos con el proceso. Y yo entiendo que hoy día estaba, digamos, previsto, hoy día que estamos, 9 de septiembre del 2024, estaba previsto que el grupo 2 y 3, los del grupo 2 y 3 pudieran presentar, pero no hay esa presentación. Entonces, que van a poder subsanar con el trabajo final y con los test correspondientes, ¿no? Bien, no sé si hay de parte de ustedes alguna pregunta, alguna duda que quieran que yo le resuelva. No lo hay. Entonces, bien, eso respecto a esta pequeña, este énfasis que estoy haciendo. En relación a la temática del curso, ¿hay alguna consideración, algo que desean que yo les explique o le repita o aclare, o ustedes más bien quieran precisarme? ¿Hay algo al respecto? No lo hay. Bueno, noto que en estas circunstancias, en este ciclo, tengo un grupo de estudiantes que están comprendiendo todo, un grupo de estudiantes pasivos, muy pasivos, ¿ya? Muy bien. Algunas recomendaciones que les he hecho es que pongan sus nombres y apellidos en la identificación que tiene la cuenta Zoom, para yo saber de quién se trata exactamente, ¿ya? Traten de hacer eso. Y si acaso, por alguna razón, se les apaga la cámara, ustedes deben haber puesto, colgado en el perfil de esa cuenta, una fotografía de frente. Su rostro nomás quiero ver. No me muestre más. Cuando se hace el test, se debe prender, ustedes en el test se debe prender siempre los micrófonos, y los micrófonos tienen que estar en alto volumen. Por lo tanto, el día que le toca test, tienen que avisar a su entorno que en ese momento no haga mucho ruido, porque no se va a filtrar el ruido al salón, al Zoom, ¿no? Al salón virtual. Eso hay que hacer. Cuando usted exponga, tiene que también mirar en su comunidad que comparte el Internet, la comunidad que comparte el Internet, pedirle que no usen el Internet para evitar que la comunicación se vea interrumpida, ¿ya? Para que la comunicación sea fluida. Porque cuando otros están conectados a Internet, sea por celular o por otro equipo, el ancho de banda se reduce y hay el riesgo de que no se vea bien, porque yo califico esa, digamos, prestancia en la exposición.
toda exposición es formal. Es decir, usted tiene que ese día peinarse bonito, ponerse una camisita, una corbatita, si desea un saquito. Abajo puede estar en ropa interior, no hay problema, no lo veo. Si fuera el salón de clase en presencial, tiene que ir con su pantaloncito, todo bien ficho, ¿no? Lo más que pueda. Si no tiene terno, no se puede prestar de alguien. Yo regalé alguna vez al centro de estudiantes ternos. Y un profesor que hasta ahora está ahí, es miembro del consejo, incluso le metió navaja para que no lo usen los chicos. Porque en esa época los chicos cuestionaban pues, la forma de actuar de estos funcionarios, estas autoridades. Pero bueno, pero ahora usted va a tener que conseguir. Si usted a través del legado me alcanza esta necesidad, me alcanza la necesidad, yo puedo hacer un esfuerzo y también obsequiar un par de sacos, digamos. No ofrezco el pantalón, ni la camisa, ni el calzoncillo, no, solamente el saco. Por ahora ofreceré. Si es que hay esa necesidad, yo les pido que las exposiciones sean formales. Lo que pasa es que cuando yo escucho a alguien hablar sobre la ingeniería del sistema, la ciencia del sistema, algo relacionado al sistema, yo espero, si es un estudiante, que muestre respeto, formalidad, se sienta, digamos, en la responsabilidad de mostrarse bien, ¿ya? Otra cosa que también suelo pedir es que cuando estén en el salón de clase se saquen los gorros, las capuchas, o sea, es una tradicional, quizás ya no es la onda, hoy en día ya cambió el mundo, profesor, ya estamos en otra onda. Como fuere, pero digamos yo lamentablemente estoy pegado pues a todavía un mundo de respeto y formalidades que, bueno, yo sé que algunas cosas han cambiado, pero yo pido eso. De repente, si se trata de algún tema de salud, ¿no? Por salud, o no sé, porque, bueno, yo antes también me dejaba crecer el pelo y me tiraba acá por la cara, porque como era frentón, pensaba que mi fealdad se incrementaba. Pero si el profesor me ha dicho, pero señor, peínese bien, yo hubiera tenido que hacer el roche, pero ¿sabes qué? Soy un poco feo, disculpe, pero así me cubro. No hubiera hecho eso, ¿no? ¿Sí o no? Hubiera atracado nomás. Bueno, en mi tiempo no era posible. Es más, yo entré cuando ya la generación anterior justamente había roto la obligación de asistir en terno y corbata. Antes en la uni pueden buscar los archivos de esas épocas. No hay estudiante que no entre al salón bien derechito, con su ternito y se dice una actitud circunspecta, o sea, serio y concentradamente. Y cuando pedía la palabra y el profesor le daba, era de orden ponerse de pie en primer lugar, saludar cortésmente y expresar la pregunta, ¿no? Expresar la pregunta y agradecer al final la respuesta que el profesor le podría dar. Era así era el estilo. Cuando yo ya llegué, época de los Beatles, no sé si ustedes han escuchado, de repente ya no saben quién eran los Beatles, empezó el pelo largo y cierta informalidad, las luces psicodélicas, en fin. Entonces rompimos ese esquema. Sin embargo, no se rompió el esquema de respeto al profesor. ¿Qué se le iba a decir al profesor? Profe. Estas últimas generaciones a veces les sale, ¿no? Profe, me dice. Yo no les hago caso, ¿no? Profesor, ingeniero, o señora, algunos me dicen señor, como fue. Así la gente que acaba la carrera y se gradúa, yo le acepto que me diga Daniel, o sea, me tutee. O sea, yo no permito que me tuteen afuera, yo lo corrijo. Digo, disculpe, ingeniero, no le permito a alguien que ha egresado que me tutee. Me tiene que tratar con respeto, siempre y cuando no se haya graduado, porque si se ha graduado, y es mi colega, pues mi pata,
mi collera. Es más, está abierta la puerta de mi casa para que vengan a leer toda la cantidad de libros que tengo. Es decir, hay una cercanía de mucha confianza, pero no con mis estudiantes y menos, y ahí tampoco, perdón, con los egresados, ¿no? Sino con los graduados. Muy bien, la formalidad, pues, siempre hay que tener cuidado. Y además, cuando usted va al mundo laboral, una de las cosas que miran con muy buen agrado es que uno trate con respeto y utilice las formas protocolares en el comportamiento, lo cual es nos da entrada, no genera prejuicio. Muy bien, entonces, a ver, siempre está abierta la pregunta, está abierta la posibilidad que usted haga las interrogantes, en fin, o me plantee también las objeciones que considere usted adecuado. No hay plena libertad en ese sentido, plena libertad. No se sienta cohibido. Bueno, decíamos la semana pasada que al abordar una situación determinada o hacer un planteamiento, se utiliza esta concepción que debe utilizar todo el mundo, pero en particular nosotros tenemos la obligación de hacerlo, de hacer un planteamiento que esté calificado con enfoque de sistemas. O sea, sobre la realidad la debemos observar con un enfoque de sistemas. Al hacer un planteamiento, ese planteamiento debe ser hecho en consistencia a nuestra formación de sistemas, es decir, con enfoque de sistemas. Y habíamos hablado de que una consideración básica de ello era un conjunto de consideraciones, ¿no? Perdón un segundito. ¿Me están escuchando bien? ¿Alguien tiene alguna dificultad para escucharme? ¿Me están escuchando bien, no? Sí, profesor, sí se escucha. Ya, pero bien, la palabra es bien. Ya, muy bien. Gracias. Entonces, perdón, discúlpeme, yo tengo que tomar este brebaje de rato en rato por un tema de salud, así que me disculpa. Que hago una pausa para dar un sorbito si quiero. Bien, decíamos, para enfocar la realidad, nosotros vamos a tener que ir cultivando, educando nuestra mente, para darle un enfoque, una herramienta de entendimiento de la realidad. Esa herramienta se llama enfoque y sistemas, ¿no? Que es la manera como nosotros debemos ver la realidad. Y les he mencionado que eso implica una perspectiva holística como la tiene cualquiera. Todo el mundo mira la realidad holísticamente. Eso no hace la diferencia con nosotros. Lo que pasa es que esa visión holística, es decir, considerar todos los aspectos que están relacionados al tema que quiero ver, yo estoy considerando todos esos aspectos, pero además, a diferencia del resto, a mí me interesa saber cómo se relacionan esos aspectos con lo que yo quiero entender, con aquel objeto, aquella situación, aquel fenómeno, aquel problema que yo quiero entender. Quiero saber cómo se relaciona. Muy bien, es un asunto que debo resolver. En segundo lugar, si yo digo tengo enfoque en sistemas, yo tengo que ordenar mis ideas, mi entendimiento, bajo un marco de referencia. Un marco de trabajo se dice, un framework. Es la palabra pituca que se utiliza, ¿no? Framework. ¿Y cómo está constituido ese framework? O sea, ¿cuáles son los aspectos que debo yo considerar en mi narrativa mental? Es aquella que se muestra en la definición de lo que es un sistema. Porque si yo estoy mirando la realidad con la idea de que es un sistema, la debo describir como si fuera un sistema.
¿Y qué es un sistema? Es un conjunto de componentes, ¿no? Que están relacionados en una arquitectura de orden, ¿sí? Para que desenvolviéndose o actuando en un entorno determinado, alcancen o cumplan con una finalidad. ¿Está bien? Esa es nuestra definición y de acuerdo a eso, en nuestro orden de la realidad observada sigue esas consideraciones. También dice y que regularmente y que comúnmente, normalmente poseen capacidad de regulación o de control, o de autocontrol, si quieren ustedes, ¿no? Entonces, yo describo mi narrativa mental, o formal, o escrita, como quieran, verbal, va a tener ese orden. Vamos a utilizar ese framework, esa referencia para hablar de esa realidad. Y luego vamos a utilizar ciertos principios para explorar y dar cuenta a quien nos escucha, a quien le reportamos, dar cuenta de características que tiene ese sistema, ese fenómeno, ese problema. ¿Qué principios utilizamos? El principio de la subsidiariedad, el principio de la interacción, el principio del determinismo y de la equifinalidad. 4 principios que la vez pasada les he explicado y que para cualquier tipo de temas que veamos, eso nos ubica bien. Hay otros principios, no son los únicos principios que tiene las ideas de sistemas, no, el enfoque de sistemas, hay otros principios también. Pero yo no se los he puesto porque esos son suficientes para darle sustento cabal a esa realidad y poder calificarlo como enfocado como sistemas. Enfocado como sistema. No es un enfoque sistémico, sino es un enfoque de sistemas. Hay una diferencia cuando se dice esta persona tiene conocimiento sistémico, utiliza la sistémica. Esa es una forma bárbara, primitiva, limitada de entender el enfoque de sistemas. Yo no consiento que me digan así. ¿Ya? Porque la parte sistémica es esa expresión sistémica que en el diccionario tiene una connotación general, muy general, ¿no? También igual, que refiere estrictamente a lo holístico. Pero cuando yo digo pensamiento de sistema, pensar como sistema o enfoque de sistemas, es decir que la realidad yo la veo utilizando categorías que están debidamente definidas en el ámbito de los sistemas. ¿Ya? No es que lo veo así globalmente, y a la loca, y a lo que sea. No. Sino que yo me ciño a una corriente de ideas que tiene un orden, ¿no? Las relaciones de los involucrados o de lo involucrado, el framework de sistemas y los principios de sistemas. Muy bien, con esas ideas yo abordo, ¿no?, los problemas en general, o los sistemas en general. Pero sucede de que la realidad puede ser más compleja que de lo que es comúnmente, es más compleja. Y dijimos que para eso podríamos escalar al uso de principios en las que se basan, en la que se sostiene el entendimiento del fenómeno complejo o de los sistemas complejos. ¿Ya? Y estábamos en eso. Habíamos dicho que un primer aspecto, digamos, del enfoque de sistemas, pero en materia de principios para la complejidad, era pervasividad, ¿no? Que decía que la actuación de cada componente, cada aspecto, en fin,
se difunde por todo el sistema con diversos grados de intensidad y que este dependía además del canal a través del cual se producía la interacción, que dependía de las condiciones en las que se daba esa influencia, de los obstáculos que podrían darse en ese ida y venir de la relación que pudiera haber de influencia, del tiempo o el retardo que se dé entre los procesos o el elemento influyente, influenciado, y la distancia entre los procesos involucrados. Eso se llama la pervasividad. Es decir, exploramos un poco más, nos metemos más a entender esa relación. No solamente sabemos que hay una relación, se trata de este tipo, sino nos metemos un poco más profundamente a qué está determinando y condicionando dicha relación. El segundo principio, ahí donde nos quedamos la vez pasada, fue el principio de la multicausalidad. El principio del determinismo dice que todo fenómeno, ¿no?, que atraviesa, ¿no?, los sistemas, tiene causas, digamos, determinadas, ¿no?, tiene definidas. Y además, no olvidar que esas causas pueden cambiar en composición o cambiar en intensidad, en características, ¿no? Y ahora decimos que no solamente es eso, sino que además yo debo considerar que se trata de que esa condición, que las relaciones que se dan en el sistema, en el sistema entre sus componentes o el sistema con lo que lo rodea, son resultados que conjugan muchas causas, que articulan muchas causas. Y es aquí donde aparece otro principio, que yo no lo pongo como principio a analizar, pero se llama la emergencia. La emergencia. Es que en virtud de esa multiplicidad causal, van a aparecer, no existía antes, sino a raíz de esa interacción, aparecen características, aspectos nuevos en el sistema. ¿Ya? La multicausalidad produce eso. El tercer principio, ojo que cuando aplico yo el principio, lo que yo estoy haciendo es buscar un mejor entendimiento. Entonces, cuando hablo de multicausalidad, sucede que mi informe, lo que yo voy a mostrar es saber de que ciertas características se deben a la conjunción de diferentes aspectos que he podido observar, sin el cual el sistema, el fenómeno, el problema podría no tener esas características, ¿ya? El primer incertidumbre es algo que me sirve para ir más allá de lo que sale a primera vista, ¿ya? De lo que sale a primera vista, de lo que yo puedo observar de manera más directa. Dice el principio de la incertidumbre que no es posible obtener, conseguir, lograr un conocimiento total, pleno, exhaustivo, definitivo de ningún sistema real. Es decir, una cosa que debemos entrar a decir, estar convencidos, al menos que usted me demuestre lo contrario, de que cuando alguien observa la realidad lo puede hacer, tenga la posibilidad de hacerlo de manera correcta y total. No es posible. Estamos limitados por nuestras herramientas, nuestras capacidades de un entendimiento completo de un sistema. El sistema se entiende en la parte que nos permite nuestras propias capacidades y herramientas de estudio, ¿no? Por lo tanto, siempre hay la posibilidad de que algo falta, de algo que debe incluirse,
o de repente, más bien, que hemos tomado en cuenta algo que no debimos hacer. ¿Ya? Es decir, ese es un aspecto muy importante. Cuando se trata de sistemas complejos, obviamente, yo tengo que tratar de poner las cosas que luego me permiten perfeccionar dicho entendimiento, de protegerme ante la posibilidad de que una mejor observación descubra otros aspectos que yo no he podido observar. Y me permite luego siempre tener el interés de acercarme nuevamente con mejores herramientas o con una manera más metódica al entendimiento de esa realidad. ¿Ya? Yo por eso tengo que decir, en estas circunstancias, en esta fecha, con esta cantidad de personas, en esta circunstancia de la historia, lo que fuere, esto es lo que sucede en este problema. ¿Ya? Siempre ponerle el entorno y las consideraciones que pudieran, digamos, sufrir un cambio en otra percepción, en otro momento, en otras circunstancias, y entonces eso es muy importante. Porque además cuando yo pongo las condiciones, aquellos aspectos que me permiten decir que hay la posibilidad que no sea exactamente así, sino que pudiera haber más cosas, una de las cosas que uno debe hacer es poner en el escrito, poner en el documento, por esta razón. Porque ahora estamos en un gobierno democrático, un camino al caos, digamos, ¿no? Yo puedo sacar conclusión de la realidad que tengo, pero yo tengo que decir, esto es una apreciación que se debe por esta circunstancia, por el entendimiento que esto sucede. Y eso me va a permitir transmitir la idea de que ese conocimiento que tengo no es necesariamente un conocimiento completo o correcto, digamos, de la realidad, ¿no? El último principio se llama el principio de la complementariedad. Este es muy interesante, está puesto ahí escrito en la expresión de von Neumann, del famoso y extraordinario von Neumann. ¿Quiénes de ustedes leen la revista Únete de la FIS? ¿Hay alguien que ha leído el último número de la revista de la facultad? Levante la mano Zoom. Nadie ha leído. Ustedes se pasan. Esta es una clase de la uni, ¿no? O es de San Marcos. Estamos en la uni, ¿no? O sea, como estoy a distancia, ya no sé si de repente son, no sé, de alas peruanas, en fin. Bueno, si son de la uni, tienen que estar metidos pues, en la facultad, y hay una revista que sale ahí escrito yo sobre la ingeniería de sistemas, le paso la voz, página 11. Pero lean toda la revista, no solamente la página 11. Pero le llega, ¿sí o no? Le llega por correo la revista. No, ¿cómo no le manda a todos. A ver, ¿el delegado? ¿Quién es el delegado? ¿Está el delegado acá? No está el delegado. ¿Quién se retiró el delegado? Perdón. Jeff. Entonces me mandas un mensaje para yo remitirles. Me has acordado para remitir la revista. O sea, yo difundo la revista ahora que yo he escrito. Bueno, ya. Y decía, yo voy a escribir en el siguiente, no sé el siguiente, he escrito en un número para que lo publiquen luego, el pensamiento de sistemas de von Neumann, ¿ya? Es de él, es la autoría de esta expresión. Lo corpuscular y ondulatorio describen aspectos diferentes, pero de una misma realidad. ¿Qué significa esto? En la época de von Neumann, existe la nueva ciencia entra pues, a toda, desplaza, destroza la ciencia clásica, salvo en países como el nuestro, ¿ya?
que siempre estamos atrasados tanto en varias cosas, pero entre ellas en el dominio del conocimiento científico. Pero en los lugares donde la ciencia está desarrollándose, hay un debate, hay una discusión, hay una controversia, unas diferencias entre los científicos que pertenecen a la escuela corpuscular con los científicos que pertenecen a la escuela ondulatoria. Unos quieren entender la realidad desde el punto de vista de la composición de lo que existe, ¿no? De lo que hay, de lo que se evidencia. Mientras que otros quieren ver por el fenómeno que la produce y que ésta produce, por el comportamiento, y ahí viene toda la teoría de Schrödinger, que ustedes recordarán. Se trata de unidades cuánticas en cierto grado de probabilidad. Se introducen las probabilidades, los estados potenciales de energía en diferentes niveles, ya no unidades específicas, elementos específicos en la realidad, como era la visión de los átomos con Bohr, ¿no? Eso va a migrar a una visión de otro tipo. Ese debate entre lo corporal y ondulatorio es resuelto en un evento interesante, en la cual aparece von Neumann, demostrando matemáticamente que ambas por igual tenían un entendimiento correcto de la realidad. Ambas. Sino que eran maneras de abordar esa realidad distintas. ¿Ya? Distintas. Porque hay forma de ver la realidad en forma distinta. ¿Sí o no? Yo le comenté la vez pasada, yo tengo como inquilina a una doctora. Le pasado cuando entramos en una conversación se puso un poquito tibia la conversación, cuando hablamos de las relaciones entre pareja, ¿ya? Entonces, ahí ella pues es una persona, es una doctora, que es ¿cómo se llama? Uróloga, o no sé, pues está especializada en temas de urología, ¿ya? Y entonces yo decía, pero entonces tú estás acostumbrada a ver órganos sexuales masculinos, los ves de una manera fría, ¿no? La doctora, ¿no? Sí, me decía, sí. Eso no te plantea una limitación, le decía yo en la conversación, cuando con tu pareja quieren tener un nivel de intimidad. Y ella me dice, es cierto, pero una cosa es mi mirada de doctora y otra cosa es mi mirada de mujer pareja, ¿no? Son dos miradas distintas, ¿sí o no? Es una mirada diferente. Y entonces, yo le dije, tú tienes razón, porque depende del punto de partida y la perspectiva que uno tiene, mira cosas que no se pueden ver de otra manera. No se pueden ver de otra manera. Me encuentro con mi cerrajero que está con su niñito y su niñito quiere estudiar ingeniería civil. Y me dice, lo que pasa es que a mí me gusta diseñar casas, me dice. Entonces no estudia ingeniería civil, estudia arquitectura, le digo. La mirada y el planteamiento que tiene alguien para hacer el diseño de algo es distinto. Si es una mirada de la perspectiva arquitectural, de la arquitectura, o del punto de vista de la ingeniería civil. ¿Ustedes han ido al laboratorio nuevo de la FIS? ¿Han ido al nuevo laboratorio? Yo cuando hicieron el laboratorio, lo construyeron, no participé en nada en eso, pero cuando me llevaron yo me decepcioné absolutamente. Porque como soy invitado a veces a dar charlas a la Universidad Católica, a la Universidad de Lima, a otras universidades,
he visto pues sus laboratorios, sus centros de innovación, lindos, son hechos para inspirar la creatividad, el diseño creativo. Ya ustedes están en la facultad por lo menos ya un semestre. Ustedes entran a un salón de clase, es ¿cómo se diría? Una caja de zapatos. Un salón es una caja de zapatos, con mala ventilación, ¿sí o no? Todos son 4 paredes, ¿no? Una puerta y hasta caluroso, caja de zapatos. No hay una inspiración artística, ¿no? Motivacional, no. Son cuis, lo que deben entrar al cuis, no seres humanos inteligentes. Digo yo, yo dando una apreciación crítica a la forma como quien ha diseñado eso nos ha dejado. Cajas de zapatos. Estudiamos en caja de zapatos. ¿Quiénes han hecho el diseño? Ingenieros civiles. Les interesa que tenga, digamos, las condiciones de resistencia, del uso apropiado del material, qué sé yo, y punto. Si le hubieran dado ese diseño a un arquitecto, quién sabe que hubiéramos tenido un espacio tipo esférico, ¿no? De tipo esférico, o cúpula. Se lo hubiera imaginado algún tipo de diseño más abierto, más menos encajonado. Y algunos salones no tienen, no ha sido calculado el mecanismo de ventilación. Si un estudiante se va pues a comer a Mechita, y Mechita tiene sus frijoles con su huevo frito, usted lo come bien, lo digiere y se va al salón de clase a tiro de 4, 6 de la tarde, está con su estómago que le da vueltas. Si le sale una flatulencia, ¿saben lo que es una flatulencia, no? ¿Saben lo que es flatulencia? En lenguaje natural, pedo. Le sale un pedo, una flatulencia. Mi nietito dice un gas, se le escapa un gas. Pucha, que no hay forma de rehuir de él, no hay forma. Usted va a tener que respirar ese olor toda la clase. Y su profesor va a terminar la clase anticipadamente y lo va a ver salir volando. Porque el diseño no ha sido pensado, desde el punto de vista de los materiales que van a entrar, de la capacidad de gente que puede abrigar a él, pero no desde otro punto de vista, ergonómico, ambiental. Es decir, podemos abordar la realidad de diferentes puntos de vista. Y el ingeniero de sistemas, el pensador de sistemas, es obligatorio que pida puntos de vista distintos sobre una misma realidad, considerando que pueden ser formas distintas nada más de observar algo que se describe, aportando el entendimiento de ese algo de manera diferente. Principios de la complejidad. Yo cuando veo algo muy complejo, utilizo miradas diferentes y utilizo esta regla que creo que ya les he comentado, del 7 más menos 2. O sea, busco 5 personas, 6, 7, 8, 9, o 9 máximo, mínimo 5, que me den una opinión. Pero tienen que ser 5 personas, o 6, o 7, 8, 9, que tengan necesariamente los escogidos bien diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista. ¿Qué les parece a ustedes este curso? ¿Qué les parece? Entonces, yo quisiera saber cómo yo puedo mejorar el curso. Entonces necesito opiniones. Primero, la opinión que voy a tomar
es de mis estudiantes actualmente. ¿Ya? Voy a buscar aquellos que tienen la mejor nota, aquel que tiene la mejor nota y aquel que tiene la peor nota. Dos perspectivas distintas, ¿ya? Voy a buscar también los que ya fueron alumnos míos, ¿ya? Voy a buscar quizás una dama y un caballero, que fueron ya mis alumnos. Y también igual puede ser que tengan diferentes calificaciones. También voy a pedir opinión de el director de escuela, ¿ya? Aunque el director de escuela no viene a ver nada, no sabe ni Michi qué cosa va a pasar. Ya, digamos no director de escuela. Voy a pedir eh, información sobre qué le parece mi clase, mi curso, a los profesores que han recibido mis alumnos en el siguiente ciclo, donde este curso es prerequisito, ¿no? ¿Qué te pareció mis estudiantes que han llegado a ti, que han sido mis alumnos y han entrado a tu curso? Busco también esa opinión. Ya llegué a 5. Siempre tengo que buscar 5 diferentes perspectivas. Lo corpuscular y ondulatorio describen aspectos distintos de una misma realidad. Que estamos diciendo en eso que mi trabajo tiene que buscar diferentes puntos de vista para incluirlo de una manera ordenada, articulada en mi propuesta o mi informe de vida. Preguntas, porque aquí hemos acabado este concepto que se llama enfoque de sistemas. Entonces, ¿qué es el enfoque de sistemas, estimado Renzo Paredes? Sí, profesor. A ver, respóndeme la pregunta. El enfoque de sistemas es más que todo, ¿no? Que es la perspectiva de sistemas, ¿no? Que se basa en la ciencia. En ciencia, y viceversa, ¿no? Pero más que todo es una visión, más que todo, más que holística, es una visión de cómo los componentes se relacionan entre sí y una visión, como le digo, no solo de todo el sistema en general, ¿no? Sino también parte por parte. A ver, vamos a pedirle a Mario Alca si puede dar su idea. ¿Está? No está, ¿no? No se encuentra. A ver, entonces en Daniel Vega. Sí, profesor, perdón. Ah, ¿podría repetir la pregunta, por favor? No. Bien, muchas gracias. A ver, José Urco. Profesor, con respecto al enfoque de sistemas, usted comentó que es ya una visión holística de cómo solucionar problemas complejos en el mundo matemático y los diferentes, que se puede actuar en diferentes campos. Aparte de eso, no sé qué más sería. A ver, Richard Monroy. ¿Se me escucha? Para mí el enfoque de sistemas es una manera de cómo ver una serie de componentes y cómo interactúan entre estas mismas y cómo pueden haber diferentes sistemas dentro de nuestro propio sistema y cómo este sistema también forma parte de otro sistema mucho más grande.
A ver, Frank Chana. Profe, buenas tardes. Para mí, el enfoque de sistemas es una manera de analizar y resolver problemas de un centro en entender cómo las diferentes partes del sistema interactúan, o algo así. Bien, yo les pido que presten atención. Sé que yo lo veo ahí con la cámara prendida, ¿no? Pero evidentemente en algunos casos no están, ¿no? No están, están en otra cosa. Ya es problema de cada uno de ustedes, ¿no? Esto se está grabando, ustedes pueden volver a ver, porque noto que no están prestando atención. Yo estoy haciendo un énfasis especial en este entendimiento porque son temas que luego usted va a tener que utilizar, sobre el cual yo incluso los voy a evaluar. Entonces, si ustedes consideran que es más digamos, importante hacer lo que están haciendo, yo acá, por lo menos a 2 personas, o 3 creo que es, a 2 personas, los voy a dar por ausentes, por no estar conectados con el tema y estar efectivamente haciendo otra cosa. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre observar un sistema cualquiera y un sistema más complejo? ¿Cuál sería la diferencia? Daniel Vega. Yo creo que la diferencia se basaría en estos 4 principios que usted explicó, porque creo que no, en el tema de los sistemas complejos, ah, algunas características como la incertidumbre no se aplicarían para el otro. Gracias. Jefferson, ¿tú qué dices? El sistema de complejos tiene muchos más componentes y más, porque dijo mi compañero, la incertidumbre no se aplicaría. A ver, Álvarez, André Álvarez. Para resolver problemas más complejos, me apoyaría en, en otros puntos de vista. A ver, ya. Bueno, fíjense, nuevamente, si yo tengo que abordar un sistema cualquiera, aplico los primeros principios, ¿no? Si es complejo, a eso pues hay que aplicarle adicionalmente estos principios. Pero ¿para qué? Para desprender de ello temas más escarbados, digamos, ¿no? Eso es básicamente. Bien, voy a continuar, porque no voy a pararme a enojarme ahora. El enfoque de sistemas lleva a darle base, fortaleza, consistencia a una manera de pensar y de actuar. En el caso nuestro, aplicando metodologías, conceptos de la ingeniería de sistemas, cuyo propósito de este conocimiento tiene como propósito que podamos disponer de las herramientas, de las metodologías para diseñar y planear sistemas en general. Para diseñar y planear sistemas sociales. Para diseñar, planear sistemas organizacionales. Es decir, esto nos debe permitir llegar a un nivel de capacidad de especificar diseños en general sociales, sistemas sociales o organizacionales, ¿no? También nos debe permitir acercarnos con facilidad a un trabajo de modelamiento que es de la representación de la realidad.
y con ello poder simular el comportamiento de los fenómenos en general, pero sobre todo los fenómenos complejos. Y también este entendimiento que se soporta en el enfoque de sistemas, que viene con un andamiaje a partir de él, que se va a constituir todos los componentes de lo que es el conocimiento de ingeniería de sistemas, nos van a ayudar, nos van a, digamos, habilitar para poder definir requerimientos de ingeniería y con ello tratar de mejorar el funcionamiento de algún sistema determinado. Y cuando decimos definir requerimientos es que nosotros, la metodología de ingeniería de sistemas parte del análisis de necesidades y termina formulando pedidos o requerimientos para que se construyan cosas que permite cambiar el funcionamiento existente. Y también este conocimiento nos va también a dar esa capacidad para transformar los sistemas existentes hacia formas más óptimas, es decir, optimizar la realidad. Muy bien, esos son el propósito general. Y entonces, cuando nosotros hacemos un sistema, diseñamos, modelamos, definimos los requerimientos para su construcción y transformamos la realidad, los sistemas de forma más óptima, cuando creamos un sistema nuevo en ese sentido, yo tengo que mirar un proceso evolutivo y de cambio que se da en estos sistemas, renovados, mejorados, como fue. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo sistema de la naturaleza, todo sistema construido o natural, tiene un proceso evolutivo, tiene un proceso de cambio, de desarrollo, en la que se va afianzando ciertas características, ciertas propiedades del sistema para dar una secuencia cada vez mejorada del funcionamiento del sistema. ¿Ya? Un momentito, por favor, un momentito. Gracias. ¿Y cuáles son estas características o propiedades evolutivas en un sistema creado, surgido, construido? La primera característica se llama la estabilidad. Todo sistema que se rediseña, que se cambia, se mejora, se corrige, o todo sistema nuevo, procuramos, en primer lugar, que ese sistema logre cierto grado de estabilidad, Y es la característica o propiedad más básica que puede tener un sistema, su estabilidad. Mientras el sistema no esté estable, el sistema no puede caminar progresivamente a nuevas condiciones. ¿Ya? Necesitas, en primer lugar, estabilizarse. Y la estabilidad es una propiedad que la podemos ver, se puede evidenciar cuando al sistema se le aplica una acción externa. Se observa que hay una acción externa que va contra ella, ¿no? Que le afecta. Una acción externa va a tener un efecto sobre el sistema y se dice que el sistema es estable cuando, a pesar de la acción externa, el sistema mantiene su funcionamiento. Sigue funcionando. Sigue funcionando en forma eficaz, ¿ya? Y esto es un asunto tan, digamos, fundamental, porque sobre esa base
yo puedo pasar a otro nivel característico del sistema. Pero primero yo tengo que tener cierto grado de estabilidad. Cierto grado de estabilidad. La estabilidad es una situación que en un sistema no es final. Nunca se llega a un estado ya de estabilidad completa y final. No se llega jamás. Siempre hay que trabajar en la búsqueda de que el sistema vaya teniendo mayores grados de estabilidad, ¿no? Pero cuando ya tiene un cierto grado, un grado aceptable de estabilidad, decimos que el sistema puede pasar a desarrollar otra propiedad o otra característica, y en este caso se llama la adaptabilidad. Ya puede el sistema desarrollar capacidad adaptativa. ¿Y eso qué significa? Que el sistema puede responder de una manera apropiada a cambios que se den en su entorno. Hay un entorno nuevo, entonces el sistema puede mantenerse, puede actuar. Y esa actuación con el nuevo entorno le obliga a cambiar el estado de ciertos componentes o características que tiene. Cambio de estado significa cambio de valor, de condición. O ir evolucionando o transformándose en forma progresiva. Cuando hay un nuevo entorno drástico, dramático, digamos, fuerte, cambio repentino, brutal, digamos, y lo que va a suceder es que el sistema, si tiene capacidad adaptativa, va a cambiar de estado rápidamente y luego volver a su estado natural, una vez que las condiciones cambiantes se han, digamos, desaparecido. Pero cuando los cambios son progresivos, lentos, y va el entorno teniendo condiciones diferentes de una manera sutil en el tiempo, la respuesta del sistema debe ser, para que se diga que tiene capacidad adaptativa, debe ser cambios y transformaciones dinámicos y constantes, estables. Entonces, cuando los cambios son lentos, progresivos, el sistema evoluciona dinámicamente, se transforma, permitiéndole ir constituyéndose en un componente del entorno que está cambiando de una manera lenta y progresiva. Cuando el cambio es brusco, cambia de estado inmediatamente. Entonces, y ese cambio de estado, de valores de sus componentes, van a volver a su estado anterior en la medida que desaparezcan esas condiciones bruscas que aparecieron. ¿Ya? La tercera característica o propiedad de un sistema que va desarrollándose a lo largo del tiempo progresivamente, en este caso en virtud de que la capacidad adaptativa ha llegado a un nivel apropiado, un nivel adecuado, un nivel aceptable, digamos, la siguiente característica que va a aparecer, que vamos a impulsar, es la capacidad o la propiedad que se le llama eficiencia. Vamos a mejorar su eficiencia. ¿Qué cosa es la eficiencia? Desde el punto de vista económico, es lograr algo, es hacer algo que mejore el resultado, pero con menos recursos. Eso es eficiencia económica. En el caso de sistemas, la eficiencia la podemos ver cuando hay una exigencia que el sistema mejore, o hay una exigencia para que el propósito que tiene el sistema vaya cambiando. O sea, hay una redefinición teleológica, se dice. Es decir, el propósito del sistema tiene que ir ajustándose o cambiar.
Cuando eso sucede, se dice que el sistema es eficiente cuando responde el sistema frente a esa exigencia de mejora o de redefinición de propósito, atendiendo el objetivo, manteniéndose atento al objetivo y haciendo economía de medios, es decir, utilizando eficientemente los recursos que dispone. Se dice que el sistema es eficiente. Cuando la eficiencia llega a cierto grado, ya va a venir la siguiente característica. Repito, primero, yo debo lograr la estabilidad. Cuando ya tiene un cierto grado de estabilidad, puedo ya desarrollar e impulsar que el sistema tenga capacidad adaptativa, se puede adecuar a las circunstancias. Y esa capacidad adaptativa llega a cierto grado, digamos, de madurez, yo exijo mejora y el sistema muestra eficiencia, es decir, mantiene su atención al objetivo y hace economía de medios. Cuando eso ya llega a cierto grado, ojo, cada una de estas características no acaban. Siempre se está llegando a un nivel y en un siguiente ciclo vamos a tener que reempezar y tratar de llegar a un nivel apropiado. Nunca se llega a acabar, no se puede decir ya está totalmente estable, terminó mi trabajo de estabilizar el sistema. El sistema, como pasa diferentes etapas en su ciclo de vida, permanentemente yo tengo que estar viendo cómo estabilizo. Y hay un grado apropiado de estabilidad sobre el cual yo construyo la adaptabilidad, pero la adaptabilidad también es un proceso cambiante, no es estático, de tal manera que tengo un grado de adaptación e inmediatamente yo puedo ya exigir, porque la adaptación significa que estoy dominando en cierto grado el entorno donde estoy, las condiciones que se me están dando, y por lo tanto ya puedo ser eficiente, ya puedo lograr mantener una perspectiva clara del objetivo que tengo y hacer uso intenso, hacer uso eficiente de los medios que tengo. Y entonces, estabilizar cuesta mucho. Es sumamente complicado, sumamente difícil. Desarrollar la capacidad adaptativa es también difícil, no es fácil, pero es menos difícil que estabilizar el sistema. La eficiencia es más sencilla, si acaso el nivel de adaptabilidad ha llegado a un grado apropiado. O sea, la eficiencia se puede alcanzar con cierta facilidad. Y luego ya viene la parte que se va a llamar, que ustedes conocen como la sinergia del sistema, como una propiedad del sistema. La sinergia sería. La sinergia es una propiedad de los sistemas que se va a mostrar, se va a evidenciar cuando hay un requerimiento de actuación completa, integral, total del sistema. Se dice que la sinergia se expresa como la manifestación de que el todo es mayor que la suma de las partes. Es decir, que el sistema hace más, produce más, es más que meramente la suma de cada componente que contiene. ¿Ya? ¿Y cuánto cuesta? Si la estabilidad cuesta un montón, es muy complicada. La adaptabilidad es también difícil, pero menos complicado que la estabilidad. Si la eficiencia es sencillo, la sinergia no cuesta nada. Aparece, surge de manera espontánea, sin mayor esfuerzo. ¿Ya? Y ahí hay una flechita que muestra que ese proceso permanentemente lo estamos reciclando, permanentemente estamos tratando de lograr niveles de estabilidad, de adaptabilidad, eficiencia y sinergia. Especialmente cuando se pasa de una etapa del ciclo de vida a otra etapa del ciclo de vida. Preguntas. Bien, no hay preguntas. Entonces, con esa base de ideas que hemos desarrollado en base al enfoque de sistemas, a la definición de sistemas, al objetivo que tiene el desarrollo del conocimiento de sistemas
y a la manera como entendemos debe evolucionar los sistemas construidos, los sistemas que se inician. Vamos volviendo a la revisión histórica de lo que pasa en el campo de sistemas en la historia. Hay un momento en el que se dice que se instaura digamos, una perspectiva científica que va a ser ya ontológica al ejercicio de la ciencia. Entonces, la ciencia, en un momento determinado, va a migrar de la manera como se veía antes, que era la realidad simplificada. Se demuestra que hay que entender la realidad de una manera más amplia, más completa, en fin, basado en ciertos principios. Y dicha observación, digamos, de la realidad llega a ser, en cuanto a la forma que observamos la realidad, entendemos la realidad, proponemos las cosas, va a ser algo que tiene valor, es una propuesta que tiene condición necesaria por sí misma. Dice, se instaura el propósito ontológico de los sistemas, es decir, mirar la realidad ontológicamente es obligatorio verlo como un sistema. Y entonces, el estudio de los sistemas llega a tener un propósito ontológico, o sea, el estudio científico de la realidad es ontológicamente un entendimiento de sistemas. Y llega también a universalizarse, es decir, de todo el orbe se va a desarrollar, se va a esperar a adoptar esta manera de entender. Y para eso hay varias contribuciones en diferentes campos que van a permitir introducir las ideas de sistemas, pero dándole la condición de ser necesarias para ese entendimiento, que es la manera apropiada, lógica, natural para entender esa realidad. Y entonces, varios personajes, ¿no?, que vamos a hacer un recuento ahora. Perdón. Primero, Kenneth Boulding. Es un economista cuáquero, un economista cuáquero. No sé si ustedes han escuchado esa expresión. ¿Alguna vez han escuchado esa expresión? ¿Alguna vez alguien de ustedes? Todos son, bueno, la mayoría son católicos. No les pasa, les he preguntado. ¿Quiénes son evangélicos? Acá, en este grupo. No hay evangélicos. O protestantes, en fin. Bueno. El movimiento cristiano universal va a tener un movimiento muy especial en Estados Unidos, en Europa y Estados Unidos, pero más notoriamente en Estados Unidos, en la que van a aparecer comunidades que van a salir del siglo XVII, XVIII, de un mundo bastante salvaje, especialmente en Norteamérica, de conquista, de exterminio, del dominio, de la persona que ejerce la violencia sobre otros, en fin, el lejano oeste, ¿no? El lejano oeste es propiedad del quien mejor dispara, en fin, más mata. Ese mundo que está lleno incluso de condiciones no tan, digamos, óptimas desde el punto de vista moral, va a generar un movimiento cristiano que va a pretender que se hagan cambios, pero no en ese mundo, porque ese mundo ellos creen que no es posible cambiar. Y crean ellos sus comunidades propias, en la cual quieren vivir en armonía, en solidaridad, en bien común, haciendo cosas que no perjudiquen al otro, ayudándose mutuamente, etc. Y una de esas comunidades de varios, los menonitas son uno de ellos, menonitas, pero otros son los cuáqueros, en la que ellos forman comunidades en la cual son, digamos, cuáqueros, ferretero,
cuáquero es el lechero. O sea, son comunidades que están totalmente adoptando esta idea. Kenneth Buell es un cuáquero, proviene de una comunidad cristiana muy inclinada a separarse del mundo violento, lleno de vicios, ¿no? Y hace una propuesta interesantísima con los escritos relacionados al tema económico, a tal punto que se le asocia con las ideas, la propuesta de Kenneth Buell. No, ¿qué estoy hablando? De Maynard Keynes. O sea, que Kenneth Buell desarrolla y propone ideas muy similares a las de Maynard Keynes. Como ustedes no son muy lectores, posiblemente quizá les suene la expresión de Maynard Keynes, pero la manera de entender la economía desde un punto de vista global tiene varias escuelas, ¿no? Y una de ellas es la escuela keynesiana, que tiene mucho vigor y valor hasta el día de hoy, pero en especial el siglo pasado. La mirada keynesiana es muy importante el desarrollo de la economía en el mundo a partir del desarrollo económico imperial que tienen los Estados Unidos en todo el mundo. Es una perspectiva keynesiana. Y muchas de esas ideas en la cual hay una perspectiva global, amplia, que cubre el globo, que ustedes saben, los americanos quieren conquistar el mundo entero y hacerlos sus socios, sino sus dependientes, ¿no? Entonces, esas ideas más o menos similares la tiene Kenneth Buell. ¿Qué va a añadirle a la visión de sistemas? Varias cosas. En primero, los diferentes niveles de complejidad que hay en la realidad biológica. Desarrolla toda una propuesta interesante de esquematización del complejo biológico. También Buell va a escribir libros relacionados a cómo la economía debe evolucionar hacia ser una economía más al servicio de los seres humanos que a la concentración de la riqueza y al usufructo de la relación económica por pocos, ¿no? Tiene obras bien interesantes, incluso obras que están inspiradas en una relación, digamos, de servicio del empresario, del dueño de una propiedad, hacia el mundo que le rodea. El otro científico prominente en la creación de una perspectiva ontológica de sistemas es Ross Ashby. Ashby es muy conocido por sus propuestas en el mundo, en el campo de la neurología. Él es un neurólogo, ¿no? Neurólogo. Y él propone una perspectiva, un entendimiento de la realidad desde el punto de vista retroalimentada, es decir, todo comportamiento humano, inteligente, neurológico, debe entenderse a partir de una forma constante de interactuar con el mundo que uno se rodea y que retroalimenta el comportamiento, el lenguaje y las cosas que uno hace. Ashby es muy inteligente y él escribe una obra muy, muy conocida que se llama Cybernetic y que está publicado en internet y que uno lo puede bajar gratuitamente. Ashby. Newman es el matemático, el gran matemático, que contribuye con sus ideas basado en los temas físico-químicos, por un lado, y estos principios que él estudia, propone en su aplicación en el campo económico o en el campo de las teorías de gestión, en la teoría, sobre todo en los temas que relacionan a la competitividad, a la teoría de juegos, etc., ¿no? En ese sentido, Newman es un gran aportante. Y Wiener, que es el padre de la cibernética, ¿no? El padre de Wiener es Norbert Wiener, que dieron ideas de articulación del conocimiento. Wiener puede ser un transdisciplinario muy hábil que plantea las bases de una forma de entender la realidad que hoy en día nos queda porque afecta a toda la ciencia y va dándole la base para el desarrollo de los autómatas, de los mecanismos automáticos y de los mecanismos autorregulados, ¿no?
Entre muchos, fueron ellos los que podemos resaltar y que hicieron aportes a una teoría general, de sistemas, ¿no? Y otros son autores de los libros, de los escritos de Bertalanffy, no para nada. Pero sí están de cerca y aportando en medio de la ciencia moderna esas ideas vinculadas a la teoría general de sistemas. Y gracias a ello, en el año 50, se va a decir que esa teoría general de sistemas en realidad se constituye en un cuerpo científico, llamado desde esa época ciencia de sistemas. El año 1954 es un año muy importante porque nos encontramos en las circunstancias que se va a constituir una organización de importancia central en la historia de la ingeniería de sistemas principalmente, pero más hacia los científicos naturalistas que trabajan en investigaciones más profundas de la realidad, que es la sociedad, ¿no?, para la investigación de los sistemas generales, ¿no? El año 1954. Esta sociedad va a generar ramas de investigación de diferentes tipos, de investigación operativa, de ciencia de la salud, de la ciencia de la protección del medio ambiente, etc. En ese sentido es muy famosa. Y en el inicio, la Sociedad para la Investigación de Sistemas Generales estuvo conformada por Bertalanffy, el padre de la ciencia de sistemas, Kenneth Bewley, el matemático Rapoport, el fisiólogo Gerald, quienes, y con otros, le dieron forma a una manera de entender diferentes ámbitos de la realidad, ¿no? Hoy en día esta sociedad se llama Sociedad Internacional para la Ciencia de Sistemas, la IEEE, sociedad en la cual se espera que todos los estudiantes traten de vincularse, ¿no?, de asociarse. Y por último, estamos llegando a esta etapa, va a proponer y va a difundir lo que hoy conocemos como la teoría general de sistemas, llamada originalmente la teoría de los sistemas generales, que constituye una de las bases más importantes en el campo conceptual del enfoque, la filosofía y la ciencia de sistemas. Bertalanffy. Perdón, Ludwig Bertalanffy. Aquí le llamamos también el padre de la ciencia de sistemas, ¿no? Bertalanffy, su teoría aparece en los años 30, en elaboraciones sucesivas, recopilado posteriormente en una literatura como la que ustedes están leyendo o leerán, no lo sé. Y esto tiene un largo periodo, son 20 años de propuestas, de ideas interesantes, y que va a constituir un proyecto que se llama, que el mismo Bertalanffy llama un proyecto epistemológico, es decir, de una manera que plantea una manera distinta de ver la realidad, pero en forma integral, al cual se le va a llamar teoría general de sistemas. ¿Qué dice Bertalanffy de ella? Él dice que la teoría general de sistemas es una teoría lógico-matemática que se propone formular y derivar aquellos principios generales aplicables a todos los sistemas. Eso es lo que dice Bertalanffy, que eso es la teoría general de sistemas. Dicho sea de paso, que es algo que ustedes sí tienen que tener un gran interés por dominar, por entender y dominar. También, ¿no?, con la búsqueda y articulación de la teoría general de sistemas se va a armonizar las diversas contribuciones que se dan en el campo de sistemas, y con ello se pudo cambiar la manera de estructurar las ideas científicas que se daban en el siglo pasado y que aún se ha estado dando al inicio del presente siglo, ¿no? Ahí es donde se afirma que las propiedades de los sistemas no pueden ser descritas
de manera importante o significativa en términos de sus componentes por separado. La comprensión de los sistemas solamente se presenta cuando se estudia en forma entera y en funcionamiento, involucrando todas las interdependencias, ¿no? Todas las interdependencias entre esos componentes. La teoría general de sistemas se fundamenta en 3 premisas, y ahí vamos a quedar en esta clase. Esas 3 premisas básicas son: los sistemas existen dentro de otros sistemas. No es posible que un sistema no esté contenido en otro, no es posible. Siempre un sistema está dentro de otro sistema. En segundo lugar, todo sistema es abierto, no hay sistemas cerrados. Y hay una caracterización propia de los sistemas que es su relación o interacción permanente con el medio. Y por último, las funciones de un sistema dependen de su estructura. No es que la estructura depende del funcionamiento de ella, no, al revés. Un sistema funciona de una manera u otra porque existe una estructura que la establece, la condiciona, la determina. Y esta estructura depende de la relación que se tiene el sistema con el entorno en la cual debe desenvolverse. Eso para empezar. Dígame, ¿alguna pregunta? Bueno, yo espero que haya, digamos, se haga el esfuerzo necesario para cumplir con los requisitos. No hay márgenes que se vayan a dar de tal manera que tiene la responsabilidad de hacerlo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Un momentito, déjeme ver, corroborar. A ver. Ya. Bien, entonces si no hay preguntas, jóvenes, hasta ahí hemos llegado y pasado mañana continuaremos. Esperemos que sea todo un triunfo, una goleada del Perú contra Ecuador, ¿no? Muy bien, nos encontramos, si no hay más preguntas, no hay preguntas, nos encontramos entonces el día miércoles. Muchas gracias.